Muy buenas a todos y todas, soy Juanjo Martín y estamos en el canal de YouTube de RU Strength para hablar sobre la cafeína. Os aseguro que no va a ser el típico vídeo aburrido, tostón, pelmazo sobre la cafeína, o al menos esa es mi intención. Y recordaros simplemente que en la descripción de este vídeo vais a encontrar todas las referencias, toda la bibliografía disponible para que podáis consultar y sepáis de dónde estamos sacando la información para realizar este vídeo. Así que sin más, empezamos. Pero antes de nada vamos a tocar un poco el índice de lo que va a ser el vídeo de hoy. Vamos a hacer una breve introducción acerca de esta santina metilada para después ver la prevalencia de consumo de este suplemento. A continuación vamos a tocar los principales mecanismos de acción, o por lo menos los mecanismos de acción hipotéticos de esta santina metilada, para a continuación ver los efectos ergogénicos, más concretamente en los deportes de fuerza, que es básicamente a lo que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. A continuación vamos a hablar sobre la dotación genética y cómo ésta puede influir en los desenlaces del rendimiento deportivo, más concretamente en los deportes de fuerza, como venimos diciendo, para a continuación dar una serie de aplicaciones prácticas en cuanto a la dosis, la fuente de administración o dónde podemos encontrar esta fuente de cafeína. Vamos a hablar del timing de ingesta de la cafeína para por último tocar una serie de ingredientes sinérgicos de esta molécula para finalmente dar un ejemplo práctico de todos estos conocimientos que vamos a poner en el día de hoy. Antes de nada, decir que, bueno, la cafeína es una de las sustancias más consumidas en todo el mundo, ¿de acuerdo? Se estima que en torno al 70-80% de los españoles toma cafeína a diario y lo podemos encontrar en multitud de alimentos como puede ser el café, el té, el cacao, bebidas energéticas y bebidas refrescantes, el guaraná y, por supuesto, en suplementos deportivos que se suelen sintetizar por síntesis química. Por tanto, podemos decir que se encuentran en torno a unas 63 plantas conocidas, ¿vale? Y, bueno, la ventaja de la cafeína, ¿no? Es que en todos los alimentos que podemos encontrarla, pues generalmente son alimentos que son baratos, ¿vale? Y además suelen saber bastante bien. Así que, bueno, si ya además de esta ergogenia de la cafeína le sumamos todos estos factores, lo cierto es que es bastante interesante. Pero volviendo un poco a la función primitiva de la cafeína, más concretamente la función que ésta ejerce en las plantas, vemos que cumple con dos funciones principales. La primera es la de evitar la germinación de otras plantas cuando los frutos que contienen cafeína caen al suelo. Así se hace una especie de presión selectiva para que estas plantas que habitan cerca de esta planta original no germinen finalmente. Y también actúa como un pesticida, lo cual le protege contra los insectos. También sabemos que, bueno, la cafeína ya no solo es que fuera descubierta en 1819 por este químico alemán tan conocido, ¿no? Ferdinand Ranch, sino que también sabemos que se han consumido bebidas cafeinadas antes incluso del Paleolítico. De hecho, los primeros estudios sobre sus propiedades ergogénicas se dan a finales del siglo XIX, ¿vale? Aproximadamente. Y a modo de curiosidad, y esto probablemente lo sepáis mucho, es que en 2004 el Comité Olímpico Internacional la saca de la lista de sustancias prohibidas. Antes la cafeína era una sustancia prohibida y a partir de la fecha a partir de la cual se saca la cafeína de la lista de sustancias prohibidas, lo cierto es que aumenta el consumo de esta molécula, ¿no? A modo de curiosidad, simplemente decir que en Estados Unidos se suele consumir por día unos 185 miligramos de cafeína por día. En Japón estas cifras rondan los 230 miligramos y en España solemos consumir por día entre 200 y 300 miligramos. Así vemos que la prevalencia de consumo, en este estudio realizado por José María Puya y Antonio Jesús Sánchez Oliver, vemos que de la muestra de levantadores de powerlifting a nivel nacional que constituyen la muestra, 21 de ellos con respecto a los 22 del total de la muestra, o lo que es lo mismo, el 95% de la muestra, consume cafeína, ¿vale? Solamente superado por el monohidrato de creatina. Y por lo tanto estamos viendo que podemos decir, sin ningún tipo de duda, que la cafeína es uno de los suplementos deportivos más utilizados por los levantadores de powerlifting, al menos a nivel nacional.
A continuación vamos a hablar sobre el metabolismo de la cafeína y los mecanismos de acción que podrían explicar un poco los efectos que ésta ejerce en el rendimiento deportivo. Y esto es interesante porque realmente es fundamental conocer una explicación mecanicista, el por qué actúa la cafeína, sobre todo para saber qué tenemos que buscar en los estudios científicos, ¿de acuerdo? Debemos conocer el mecanismo para saber qué esperar encontrar en estos estudios. En este sentido, a pesar de que la cafeína es una de las sustancias más estudiadas a lo largo de toda la historia de la nutrición deportiva, lo cierto es que los mecanismos de acción es un tema, ¿vale?, que está un poco olvidado o incluso bastante polémico en este sentido porque no se sabe muy bien cuál sería el mecanismo de acción concreto, probablemente no existiendo uno solo de ellos. En este sentido, uno de los principales efectos que se le asocian al consumo de cafeína es el aumento de las catecolaminas. Las catecolaminas principalmente son la adrenalina y la noradrenalina, pero algo que no suele conocer la gente es que la dopamina también es una catecolamina. La dopamina, no se suele medir tanto en comparación con la adrenalina y la noradrenalina en los estudios científicos porque estas dos primeras, lo cierto es que son mucho más baratas de determinar, su vida media es ligeramente superior a la de la dopamina y su concentración plasmática suele ser mayor. Por este motivo, la literatura científica no se suele reportar el aumento de la dopamina en función de la ingesta de cafeína. Y este aumento en la concentración de catecolaminas da lugar a una serie de efectos bien conocidos, como es un aumento de la broncodilatación. De hecho, uno de los metabolitos de la cafeína, la prasantina, lo cierto es que hasta hace poco se está utilizando como tratamiento ante el asma, ¿vale? El aumento de las catecolaminas va a producir un aumento de la glucólisis, además de un aumento de la lipólisis, transporte y beta-oxidación de estos ácidos grasos. Va a producir un aumento del gasto cardíaco o volumen minuto y por último va a provocar vasoconstricción y vasodilatación específica en función del tejido al que nos dirijamos, ¿vale? Esta movilización de ácidos grasos que comentábamos, entre otros mecanismos, se debe a la antagonización de los receptores de adenosina A1 y también por esta liberación de catecolaminas que estamos viendo, ¿no? Sin embargo, y aunque lo cierto es que este aumento en las catecolaminas podrían explicar muchos de los efectos fisiológicos que suceden con la ingesta de cafeína, como un aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, un aumento en el estado de alerta, etc., lo cierto es que nos encontramos en la literatura científica con una serie de estudios que, digamos que sus resultados no son muy consistentes. Así por lo menos vemos en algún estudio que el aumento de catecolaminas se veía asociado a un aumento en el rendimiento con ingesta de cafeína, pero este flujo glucolítico del que estamos hablando no se veía elevado. Por otro lado, encontrábamos estudios que, en efecto, aumentaba el flujo glucolítico, pero esto no se traducía a priori en una mejora del rendimiento. En otro tipo de estudios veíamos que las catecolaminas, cuando estas se veían elevadas, no mejoraban de forma consistente el rendimiento. Y por último veíamos otros estudios donde se aumentaba el rendimiento deportivo en ausencia del aumento de estas catecolaminas. Entonces, la teoría suena muy bien, pero debido a estas inconsistencias que vemos en los estudios, pues podría ser, mejor dicho, no podría ser, o quizás no podría ser, un mecanismo de acción fundamental de la cafeína de cara a explicar la ergogenia y este aumento en el rendimiento deportivo. Otro de los efectos que se asocian al consumo de cafeína es el ahorro de glucógeno y el aumento de la oxidación de ácidos grasos, ¿vale? Esto también sucede o viene mediado por un aumento en la secreción de las catecolaminas que veníamos diciendo anteriormente. Uno de los principales efectos a los que, se le atribuyen estas propiedades, ¿vale?, es la de la inhibición de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que se va a encargar de la degradación del AMP cíclico en AMP. Y en este sentido, esto da lugar a una mayor amplificación o por lo menos un mayor aumento en el tiempo de la acción de este segundo mensajero, que es el AMP cíclico, lo cual daría lugar a un aumento del ahorro de glucógeno y una mayor oxidación de ácido graso. Sin embargo, esto no está del todo claro porque realmente esto se ha visto en estudios en roedores y para llegar a esta inhibición de la fosfodiesterasa se necesitan de grandes dosis de cafeína. Sin embargo, y aunque este mecanismo fuera cierto, también nos surge otro interrogante, y es que ¿cómo es posible que la cafeína mejore el rendimiento deportivo en aquellos tipos de esfuerzos, como pueden ser esfuerzos de corta duración y de alta intensidad, donde la obtención de energía no depende tanto de la oxidación de ácidos grasos y no es tan dependiente, del glucógeno, ¿no?, de la disponibilidad de glucógeno? Entonces,
a pesar de que este mecanismo se pueda dar con el consumo de cafeína, pues probablemente no contribuya a la mejora del rendimiento deportivo que se ve, al menos en deportes de fuerza. Otro de los factores que podrían influir en el mecanismo en el mecanismo de acción de la cafeína podría residir en las bombas de sodio y potasio ATPasa. Al final la fatiga aparece por una serie de factores que se interrelacionan entre ellos, como balance en el nivel hídrico, en la temperatura corporal, en el pH de la propia fibra muscular y demás, ¿no? Pero bueno, uno de los mecanismos también principales es una alteración en estos electrolitos. ¿Y qué pasa? A ver, al final las bombas sodio y potasio ATPasa van a favorecer el transporte de 3 cationes de sodio al medio extracelular y el transporte de 2 cationes de potasio al medio intracelular, de modo que, es un transporte activo que depende del ATP, ¿vale? De la desfosforilación del ATP, para que este transporte suceda en contra de gradientes de concentración. En definitiva, las bombas sodio-potasio ATPasa lo que van a hacer es mantener el potencial de membrana de la fibra muscular, con el objetivo de que ésta pueda despolarizarse de nuevo para llevar a cabo pues todo este ciclo de contracción muscular. Por lo tanto, estos transportadores, estas bombas sodio-potasio ATPasa, jugarían un papel fundamental en la en la contracción muscular. ¿Qué ocurre? Que al final estas bombas de potasio ATPasa pues no funcionan del todo bien, ¿vale? Sobre todo cuando nosotros nos estamos ejercitando a alta intensidad. Y es que vemos que cuando sucede un aumento de la intensidad, y de hecho esta relación es casi lineal, ¿vale? A medida que aumenta la intensidad del ejercicio, va a darse lugar a un aumento del potasio en el plasma. Y esto en definitiva se va a traducir en que, el potencial de membrana de la fibra muscular se va a ver reducido, y esto se traduce en que estas fibras musculares se podrían ver comprometidas de cara a llevar a cabo la contracción muscular, ¿vale? Debido a esta disminución del potencial de membrana. Entonces, en este sentido, vemos que la cafeína podría ayudar a mejorar la actividad de las bombas sodio-potasio ATPasa, disminuyendo, por tanto, esa elevación hipotética del potasio en plasma a medida que aumenta la intensidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que este efecto sí que se ha visto que es más consistente en el ejercicio aeróbico y no tanto en ejercicios de corta duración y de alta intensidad. Así que posiblemente este mecanismo de acción no sea relevante en la ergonomía de la cafeína en los deportes de fuerza. Otro de los mecanismos a nivel periférico que estamos viendo aquí es que probablemente la cafeína mejore la liberación de calcio por el retículo sarcoplasmático. Como vemos, el calcio se une a la troponina, más concretamente a la subunidad C de la troponina, y esto va a favorecer un desplazamiento de la tropomiosina para dejar libre esos espacios que permiten la unión de las cabezas de miosina a la actina y por lo tanto permitir esa contracción muscular a través de la formación de puentes cruzados. ¿Qué ocurre? Que al final la gran mayoría de estudios que se han realizado al respecto se han realizado en modelos animales, ¿vale? Y además se han realizado utilizando dosis de cafeína que serían prácticamente tóxicas para nosotros. Entonces realmente vemos que en humanos, aunque este mecanismo suene muy sexy, no está muy bien comprobado en la teoría, ¿no? Y sin ir más lejos, vamos a dejar ya de tocar mecanismos de acción y nos vamos a centrar un poquito y vamos a ver que, el consenso científico acerca del mecanismo de acción de la cafeína se mueve acerca de los efectos que tiene esta molécula en el sistema nervioso central. Como vemos en esta diapositiva, vemos que la cafeína tiene una similaridad estructural bastante parecida, ¿no? con la adenosina, y es que la adenosina al final resulta de la desfosforilación de las moléculas de AMP, y de modo que a medida que nosotros estamos despiertos y vamos realizando diferentes tareas a lo largo del día, se va acumulando más y más cantidad de adenosina. Al final esta adenosina, cuando se une a sus receptores en el sistema nervioso central, que suele ser el receptor de adenosina A2 y A1, pues se produce una serie de alteraciones en la liberación de neurotransmisores, lo cual va a conducir, mejor dicho, a sensación de sedación, ¿vale? Entonces, en este sentido, vemos que debido a esta gran similaridad estructural entre cafeína y adenosina, existe cierta inhibición competitiva por la unión a su receptor, y por lo tanto, esta unión, ¿no?, es responsable de los efectos que se apreciarían con su consumo, es decir, un aumento de la sensación de alerta, una disminución de la sensación de fatiga percibida, un mayor reclutamiento de unidades motoras, etc. Y como digo, al final este es el principal mecanismo de acción de la cafeína, ¿no?
Vale, vamos a hablar sobre la absorción de la cafeína y vemos que prácticamente el 99% de la cafeína ingerida es absorbida, ¿vale? Aproximadamente un 20% en el estómago y un 80% en el duodeno, yeyuno e ilio. Además, es interesante saber que la absorción de cafeína parece no verse afectada por el sexo, edad, genotipo, enfermedad, ni por la ingesta de alcohol, nicotina ni otras sustancias. Además, tenemos que saber que bueno, la cafeína es una sustancia altamente hidrofóbica y puede pasar a través de las membranas celulares, ¿vale? Así vemos que una vez que nosotros ingerimos cafeína y esta se va absorbiendo lentamente, bueno, lentamente, ahora veremos los tiempos de absorción, pues esta llegará al hígado a través de la vía de la vena porta y en el hígado se va a llevar a cabo la metabolización de esta cafeína, ¿vale? Y aquí vemos que, bueno, a través de una serie de reacciones principales de desmetilación, pues se va a dar lugar a tres principales metabolitos. La paraxantina, que es el metabolito principal, ¿vale? En cuanto a la formación de paraxantina, vemos que un 84% de los metabolitos que se generan a partir de la metabolización de la cafeína procede da lugar a la paraxantina. Vemos que la teofilina también es uno de los metabolitos que resultan de la desmetilación de la cafeína. Va a dar lugar en torno a un 4% de los metabolitos generados y la teobromina, bastante famosa por estar en alimentos como el cacao, ¿no? Pues se formará o constituirá, mejor dicho, un 12% de los metabolitos generados, ¿vale? Y tenemos que saber que estos metabolitos, sobre todo la paraxantina, que es el metabolito principal que sostiene a partir de esta metabolización, pues vemos que su concentración plasmática disminuye con menor rapidez, ¿vale? A la de la cafeína. O, dicho de otra manera, la concentración plasmática de cafeína decrece con mayor rapidez a la de paraxantina. Esto es realmente importante porque en función de la dotación genética que nosotros tengamos en el CYP1A2, que es el principal complejo enzimático que se va a encargar de la metabolización de la cafeína, más concretamente se encarga de la metabolización del 95% o contribuye en el 95% de la metabolización de esta molécula, pues vemos que es bastante importante porque, como digo, al final estos metabolitos también son capaces de antagonizar el receptor de adenosina. ¿Efectos ergogénicos demostrados? Pues podríamos resumir algunos, ¿no? Vemos que la ingesta de cafeína disminuye el tiempo de carrera en deporte de media y larga distancia. Vemos que incrementa el tiempo hasta el agotamiento, aumenta la velocidad en sprints, mejora el rendimiento en deportes de equipo y de balón, incrementa la capacidad de salto horizontal y vertical, mejora la función cognitiva y puede producir otros efectos como un aumento de la potencia media y potencia pico, disminución de la sensación de fatiga percibida, un aumento en el reclutamiento de unidades motoras y una disminución en la percepción de dolor. Esto está muy bien, pero ahora nos vamos a centrar en la ingesta de cafeína y más concretamente en cómo puede mejorar esta molécula los desenlaces de deporte de fuerza como el powerlifting. Aquí vemos que, bueno, generalmente se ha estudiado la cafeína en una gran variedad, en una gran gama de disciplinas deportivas y vemos que, bueno, los efectos que produce la cafeína, el tamaño del efecto de este efecto, vemos que es mayor en deportes de corte aeróbico, ¿vale? Bueno, no me gusta decir esa palabra, lo de aeróbico, pero para que se entienda de forma divulgativa, vamos a decirlo así, pues eso, la cafeína daría lugar a una mayor magnitud del efecto en este tipo de deportes, seguidos de deportes que necesiten realizar contracciones musculares, por ejemplo, en duraciones, digamos, intermedias altas, ¿vale? Y seguido, por último, de deportes de fuerza, aplicación de fuerza máxima, ¿vale? ¿Por qué se debe esto? Porque el efecto de la cafeína es mayor en deportes de resistencia que en esfuerzos de resistencia muscular con respecto a los de fuerza máxima. Pues se hipotetiza porque probablemente la cafeína, más concretamente sus efectos ergogénicos, son más evidentes en las fibras musculares tipo 1 con respecto a las fibras musculares de tipo 2. Es una hipótesis que está ahí, pero podría explicar por qué el tamaño del efecto del consumo de cafeína es mayor en estos primeros deportes que comentamos. Y aquí, bueno, existen diferentes revisiones sistemáticas con metaanálisis, como la de Polito y colaboradores de 2016, pero en este tipo de revisiones generalmente se suelen incluir sujetos con patologías crónicas, la cafeína junto a otras sustancias que también son posiblemente ergogénicas. Por ejemplo, si nosotros damos cafeína a partir de un pre-workout,
pues lo cierto es que podría enmascarar o por lo menos ser un factor de confusión de cara a determinar el efecto ergogénico real de la cafeína. Vemos que se incluyen ensayos con participantes cegados y no así los investigadores, ¿vale? Lo cual puede introducir ciertos sesgos. Y por último se incluyen sujetos con restricción o privación del sueño. Esto en conjunto da lugar a un aumento del tamaño del efecto de la cafeína que podría no estar justificado única y exclusivamente por el consumo de cafeína, ¿vale? Entonces, vemos aquí otra revisión sistemática con metaanálisis, esta vez de Geek y colaboradores de 2018. Y vemos que a la hora de realizar este forest plot, vemos que el tamaño del efecto es de 0,2, es decir, un tamaño del efecto pequeñito, ¿de acuerdo? Siendo este tamaño del efecto estadísticamente significativo en comparación con el placebo. Una de las peculiaridades, o alguna de las peculiaridades, mejor dicho, de esta revisión sistemática con metaanálisis, es que encuentran que a la hora de realizar el subanálisis de estos estudios, muestran que el tamaño del efecto es ligeramente superior en el tren superior versus el tren inferior, ¿vale? Esto hay varias hipótesis que podrían explicar todo esto, y es que hay algunos autores que dicen que para dar lugar a mejora en el rendimiento deportivo en el tren inferior sería necesario, mejor dicho, mayores cantidades, mayor dosis de cafeína, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, también estos autores observan que los hombres y las mujeres presentan mejoras en el rendimiento similares con la ingesta de cafeína. Esto se ha visto también en otros estudios, aunque también decir que existen otros estudios que muestran, ¿vale?, que el efecto ergogénico de la cafeína podría ser ligeramente superior en hombres que en mujeres. No se conoce exactamente los mecanismos o la explicación fundamental de este hecho, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en esta revisión sistemática con metaanálisis que estamos comentando, los 3 estudios que incluyeron a mujeres no controlaban pues la etapa del ciclo menstrual en la que se encontraban. Como veremos posteriormente, una mayor elevación de los niveles de estrógenos podría retrasar la metabolización de la cafeína y por lo tanto quizás no sea tan efectiva de cara a mejorar el rendimiento deportivo en esta fase donde existe una concentración elevada de estrógenos. Pero bueno, eso lo vamos a tratar más adelante, quedaros con este detalle, pero podríamos decir en un primer momento que tanto hombres y mujeres se benefician de la ingesta de cafeína. En esta revisión sistemática con metaanálisis, que fue publicada hace unas semanas prácticamente, se quería comparar el efecto de ingesta de cafeína contra placebo, comparándolo con el placebo, mejor dicho, con respecto a las repeticiones al fallo con ejercicios como el press de banca y el press de pierna, ¿vale? Con respecto al primer ejercicio, vemos que, bueno, al final esta diferencia media, ¿no?, entre el consumo de cafeína y placebo en cuanto al número de repeticiones al fallo en press de banca es bastante, bueno, es estadísticamente significativo con respecto al placebo y da lugar pues prácticamente a una repetición más, ¿vale? Sinceramente, es una repetición, pero esto quizás no sabemos cómo puede afectar a largo plazo esta repetición de más realizada al fallo en press de banca, ¿vale? Y luego vemos que, bueno, el número de repeticiones al fallo en el press de pierna, vemos que de media da lugar a una repetición y poca, ¿vale? Con la ingesta de cafeína con respecto a la de placebo, siendo esta diferencia no estadísticamente significativa. Pero ¿qué pasa? Que al final, bueno, si vemos todo el rango de valores del intervalo de confianza al 95%, pues vemos que directamente se queda muy poquito de decir que es estadísticamente significativo. Y eso no quiere decir que no haya efecto del consumo de cafeína, ¿vale? Al final tenemos que saber que porque existan diferencias no estadísticamente significativas no quiere decir que dos tratamientos sean iguales o de la misma relevancia, ¿vale? Y de hecho, si nosotros nos vamos bueno, la primera desviación típica con respecto a la media, pues podríamos observar que daría lugar la ingesta de cafeína entre 1 y 2 repeticiones más en esta repetición al fallo realizada en el press de pierna. Cosa que, bueno, esta primera desviación típica con respecto a la media incluiría al 70% de la población de los estudios que se incluyeron en este metaanálisis, ¿no? Entonces, bueno, hay que coger ese resultado con pinzas, hay que interpretar este dato también con rigor, ¿vale? Y simplemente eso. Vemos que hay una pequeña ventaja, ¿vale?, con la ingesta de cafeína con respecto al placebo en el número de repeticiones realizadas al fallo en estos dos ejercicios. Y con respecto a la aplicación de fuerza máxima en el 1RM, vemos que, bueno, lo primero que nos llama la atención es que la heterogeneidad entre los estudios, bueno, más concretamente aquí no, pero en los otros forest plot
sí que lo veíamos, que la heterogeneidad era bastante alta para estos resultados, ¿no? Del estudio de este metaanálisis. Aquí en concreto vemos que, bueno, la diferencia media entre la ingesta de cafeína y placebo daría lugar a un aumento en 2 kilos en el RM de pre de banca y, sí, bueno, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Y luego vemos que la diferencia media entre el consumo de cafeína y de placebo en el 1RM del pre de pierna, pues daría lugar aproximadamente 8,5, siendo esta diferencia entre cafeína y placebo no estadísticamente significativa. Pero bueno, de cualquier manera vamos a dar una interpretación más tranquila de todos estos resultados, y es que vemos que, bueno, lo primero es que la magnitud de los efectos ergogénicos es superior en esfuerzos de media a larga duración con respecto a realizar repeticiones fallos, y a su vez la magnitud del efecto es superior a la realización de esfuerzos de fuerza máxima, ¿vale? A continuación vemos que en deportes de fuerza la ingesta de cafeína podría no aumentar el RPE, y bueno, esto tiene una serie de matices porque al ser el tiempo bajo tensión o el TUT bajito con respecto a la realización de otro tipo de esfuerzo deportivo, pues probablemente no dé tiempo, entre comillas, a detectar diferencias estadísticamente significativas en el RPE. Así que bueno, esto es lo que dicen los estudios. Luego en la práctica te encuentras con que en esfuerzo incluso de alta intensidad cercano al RM disminuye la sensación de fatiga, pero bueno, hay que coger estos resultados con pinzas y contextualizarlos. Además, parece que los efectos de la cafeína son superiores en el tren superior versus el tren inferior, por lo que será necesaria, como he dicho antes, una mayor dosis para mejorar el rendimiento en estos grupos musculares, ¿vale? Al final, bueno, lo del tren inferior y tren superior es que generalmente el tren superior se suele medir en pre de banca, ¿vale? Tanto en pre de banca libre, entre comillas, como con pre de banca máquina Smith, ¿vale? Mientras que el tren inferior, pues la inmensa mayoría de estudios no es que cojan a los sujetos y le hagan realizar sentadillas, sino que hacen pre de piernas, como hemos visto, o algún tipo de ejercicio en una multipower. Entonces, bueno, habría que ver cómo se trasladan estos resultados realmente a la práctica de estos movimientos del powerlifting. Pero bueno, quedaros con ese detalle. Y bueno, la relevancia de la suplementación con cafeína pues podría ser mayor para atletas avanzados de élite de powerlifting que luchan por un puesto en el podio. ¿Por qué? Esto puede deberse a dos características fundamentales, y es que existe una mayor capacidad de grind en estos deportistas avanzados, y además se ha visto que estos deportistas que tienen más experiencia en el entrenamiento presentan un mayor número de receptores de adenosina, por lo cual podría haber más efecto ergogénico, o mejor dicho, la magnitud del efecto con la ingesta de cafeína podría ser mayor. Así que simplemente eso, posiblemente la ingesta de cafeína sí que tenga bastante relevancia dentro de lo que cabe en este tipo de deportistas. Porque al final, cuando estás tan en la élite, la más mínima diferencia puede significar la diferencia entre un primer puesto y que no entre al podio directamente. Vemos también que los efectos ergogénicos de la cafeína parecen ser similares entre hombres y mujeres, aunque en estas dependerá de factores como el uso de anticonceptivas o la fase del ciclo menstrual en la que se encuentre. Lo acabamos de comentar, lo comentaremos más tarde, y es que cuando se da un aumento en los niveles de estrógeno en la mujer, generalmente existe una competencia entre cafeína y estos estrógenos a nivel hepático para su metabolización. Entonces, esto puede hacer que la metabolización de la cafeína sea más lenta y por lo tanto dé lugar a diferentes desenlaces a nivel deportivo. Pero bueno, otra cosa que me sorprende mucho de los estudios científicos, o no, ¿vale? Es que generalmente se suele evaluar el rendimiento deportivo en ejercicios como pre de banca, pre de pierna y demás. Pero en peso muerto no existe prácticamente ningún estudio con la ingesta de cafeína, y no sabemos si la ingesta de cafeína podría modular el rendimiento deportivo en este ejercicio. A priori, pues a mí no se me ocurre ninguna razón por la cual la cafeína no mejorará el rendimiento deportivo en el peso muerto, pero a día de hoy no lo sabemos, simplemente no lo sabemos. Y por último, a largo plazo, pues realmente vemos que estos beneficios en el rendimiento a corto plazo no sabemos cómo se van a trasladar o se van a traducir en mejoras en el rendimiento a largo plazo. Entonces, bueno, si se realizaran estudios de mayor duración y demás, pues probablemente lo veríamos, pero a día de hoy, aunque la lógica nos dice que sí, realmente lo lógico no siempre equivale a la verdad, y necesitamos de estudios que comprueben el efecto ergogénico de la cafeína a largo plazo.
De hecho, hay algunos autores, como Eric Tressler, que ponen en comparación la cafeína con suplementos como la creatina, ¿no? Él dice, mira, aquí está Su Majestad la creatina monohidrato, ¿vale? Y el resto de suplementos que tienen evidencia científica estarían un peldaño por debajo de esta creatina. Así que bueno, es un poco a modo de curiosidad, y en este sentido la creatina ya no es solo uno de los suplementos más estudiados en la literatura científica, sino uno de los suplementos que más ergogenía presenta a priori. Vale, simplemente vamos a ver aquí en este apartado la dotación genética y cómo ésta influye en el rendimiento, y esto se ha visto generalmente en deportistas de resistencia, ¿de acuerdo? Donde en función de la dotación genética en dos genes, principalmente porque es que al final hay muchos más genes que intervienen en todo esto, pero bueno, los dos genes principales que se estudian en la literatura científica son el ADORA2A, que codifica el receptor de adenosina 2A, que hemos mencionado anteriormente, y aparte vemos el gen de CYP1A2, que codifica a este citocromo, ¿no? que recibe su mismo nombre, el CYP1A2. De tal manera que en estos deportistas de resistencia se ha comprobado que aquellos atletas que presentan un genotipo TT en el gen ADORA2A se relacionan o están relacionados con una mejora en el rendimiento deportivo con respecto a aquellos que presentan un genotipo CT o CC para este gen, que incluso no es que no mejoren el rendimiento, sino que a veces lo empeoran, ¿vale? Y luego en otro tipo de genes, como el CYP1A2, se ha visto que aquellos que tienen el genotipo AA, es decir, un metabolizador rápido de la cafeína, podría lugar o está asociado, mejor dicho, a una mejora del rendimiento deportivo, mientras que aquellos que tienen un alelo C, ya sea un genotipo AC o CC, un metabolismo lento, pues estaría asociado a una no mejora del rendimiento o incluso una disminución del mismo. Pero como digo, al final estos estudios se han realizado en deportistas de resistencia, y aunque existe algún que otro estudio que vincula estas mismas observaciones en deportistas de fuerza, lo cierto es que hace poco sacó Girk y colaboradores, pues bueno, otro estudio, ¿no? Donde ven que incluso la ingesta de cafeína en aquellos que presentan el alelo C, tanto en el gen ADORA2A como en el CYP1A2, pues presentan ergogenia de la cafeína en este sentido. Y bueno, a priori pues, podríamos pensar que quizás este genotipo sí que determine en mayor medida el rendimiento deportivo cuando la dosis de cafeína es elevada. Repito, quizás esto se deba, o esta diferencia en el genotipo se deban a la ingesta de dosis elevada, pero cuando se llevan a cabo ingestas, por ejemplo, de estos estudios de en torno a 3 miligramos por kilo de peso corporal, pues quizás no exista diferencia alguna en cuanto al genotipo en ese sentido. Es un tema que está en candente, es actualmente bastante candente, ¿vale? Es bastante polémico, y a día de hoy, pues yo por lo menos no me atrevería a decir que, al menos en deportistas de fuerza, existe diferencia en cuanto a genotipo en este sentido. Quizá me equivoque en un futuro, lo reconozco, pero puede ser que en este tipo de deportes pues no cobre mucha relevancia. Pero vaya, que de todas formas todo el mundo sabe que que va a consumir cafeína, ¿sabes? Entonces, bueno, sin más, vamos a dar a continuación una serie de aplicaciones prácticas en cuanto a su uso y a sacarle el máximo provecho y partido. Vale. Vamos a hablar de la dosis de cafeína, que quizá es el factor más importante de todo esto, y es que vemos que la dosis de cafeína con más respaldo científico se encuentra entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso corporal. Vemos también que estudios como el de Pallares y colaboradores de 2013 muestran que solo fue posible la mejora del rendimiento, más concretamente la mejora de la velocidad de la barra con carga cercana al 90% del RM en aquellos que consumieron ingestas de 9 miligramos por kilo de peso corporal, ¿vale? Eso sí, en pre de banca y sentadilla en máquina Smith. Bueno, no sabemos cómo se podría traducir esto en una sentadilla de competición, pero ahí está el dato, ¿no? Quizá para menor porcentaje del RM, pues dosis más bajas de cafeína serían suficientes, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, a lo mejor dosis superiores a los 9 miligramos por kilo podrían no mejorar el rendimiento y, bueno, en función de la tolerancia del individuo incluso pueda suponer pues, algún tipo de efecto ergolítico, es decir, de descenso del rendimiento, ¿no? Para algunos levantadores incluso se ha visto que dosis cercanas o inferiores a los 3 miligramos por kilo pueden mostrar efectos ergogénicos.
En ciertos casos, dosis muy elevadas pueden provocar pues esos típicos efectos secundarios, ¿no? Que todo el mundo conoce como buenos junkies de la cafeína que somos, como el dolor de cabeza, insomnio, nerviosismo, taquicardia, dolor muscular, problemas gastrointestinales e incluso complicaciones en la capacidad de comunicación verbal y en la concentración. He de reconocer que el penúltimo punto no me ha pasado nunca, ¿vale? Lo de la capacidad de comunicación verbal, pero bueno, es posible, no lo descarto en un futuro, ¿no? Y en definitiva, bueno, podemos ver que no existe una relación lineal de los efectos ergogénicos frente a la dosis de cafeína ingerida. Y vemos que la dosis óptima de cafeína para mejorar el rendimiento es altamente individual para cada sujeto. Aquí pongo una serie de ejemplos a modo ilustrativo, esto es simplemente para ilustrar lo que voy a decir. Y aquí vemos que, bueno, se presenta una gráfica del riesgo, o sea, del ratio beneficio-riesgo, ¿vale? Cuanto más alto sea, pues mayor beneficio, mayor partido sacaremos la cafeína. Y vemos un sujeto que en torno a los 4 o 6 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal alcanzaría prácticamente los mejores beneficios en cuanto a la ingesta de cafeína, ¿vale? Ya digo, esto es un ejemplo teórico, no es algo así muy comprobado, ¿vale? Simplemente lo he hecho para que os quedéis con la idea. Aquí vemos otro sujeto que en efecto no es hasta dosis de 6 a incluso 10 miligramos por kilo de peso corporal cuando encuentra efectos ergogénicos con el consumo de cafeína. Y luego vemos sujetos que con que simplemente consuman un café, ¿vale? Ya se ponen como una moto, ¿vale? Entonces vemos que hay una gran interindividualidad y una gran diferencia ya no solo entre sujetos, sino dentro del propio sujeto debido a una serie de alteraciones fenotípicas que acontecen con su consumo. Pero bueno, esto lo trataremos más adelante y vamos a dar una serie de aplicaciones prácticas para encontrar la dosis de cafeína que mejor se adapta a ti. Y bueno, si deseas encontrar la dosis de cafeína que te aporte el mejor ratio beneficio-riesgo, puedes optar por comenzar tomando una dosis de 1,5-2 miligramos por kilo. De hecho, en el estudio de este conjunto de Waller y colaboradores de 2020, se ve que la ingesta de más concretamente 1,5 miligramos por kilo, es capaz de mejorar la aplicación de fuerza. Sobre todo, incluso, este ensayo fue realizado en mujeres y aparte estas mujeres eran consumidoras habituales de cafeína. Es decir, que su consumo de cafeína estaba en torno al día entre 100 y 300 miligramos. Entonces, bueno, este estudio es interesante, incluso la ingesta de 1,5 miligramos por kilo da lugar a efectos ergogénicos, así que sería una buena cifra para poder empezar a ver esos efectos. En función de la tolerancia del levantador y de cómo se perciba que aumenta el rendimiento con su consumo, se puede ir incrementando la dosis semana a semana. Eso sí, asumiendo que consumes cafeína en sesiones puntuales del microciclo. En futura diapositiva veréis por qué digo esto, pero voy a daros con este detalle. Cuando comiences a experimentar efectos secundarios no deseados, que hemos visto anteriormente, mientras realizas este procedimiento, este protocolo, puedes estimar más o menos con cierta precisión cuál es esta mejor dosis de cafeína para ti. Simplemente, este sería el procedimiento largo, entre comillas, para determinar cuál es la mejor dosis de cafeína para ti. Pero simplemente, si no quieres complicarte la vida y ves que dosis superiores a 6 miligramos por kilo ocasiona efectos secundarios, tira por las dosis recomendadas clásicas de entre 3 y 6 miligramos por kilo y ya está. En definitiva, pues vemos que debido a las respuestas individuales de cada levantador, no existe una única dosis apta para todo el mundo, ¿vale? Al final es ensayo y error y ver qué dosis se ajusta mejor a ti, a tus levantadores, a tus clientes, a lo que sea, ¿vale? A continuación vamos a hablar sobre la fuente de administración y, como hemos dicho, la principal fuente de cafeína, ¿no? de la población general y de los deportistas es el propio café y estas cápsulas de cafeína, ¿no? Estas suelen ser las principales, pero también encontramos, como hemos dicho anteriormente, la cafeína en 63 plantas diferentes y vemos también que la podemos encontrar en geles, barritas, bebidas energéticas, pre-workouts, chicles, etc. En cuanto a la diferencia entre las diferentes fuentes de administración de cafeína, valga la redundancia, pues vemos el típico ensayo de Graham y colaboradores de 1998, ¿vale? Donde se ve que, bueno, en 9 adultos sanos activos, cuando realizan un tipo de esfuerzo, de una prueba de tiempo, mejor dicho, hasta el agotamiento al 85% del VO2 max, vemos que, bueno, al ingerir café descafeinado con cafeína, café al uso y placebo más agua, no mejoran mucho más el rendimiento deportivo, o de hecho no lo mejoran más con respecto a la cafeína. De hecho, es bastante curioso porque, bueno,
igualan en todas las intervenciones la misma cantidad de cafeína y la misma ingesta de fluidos por kilo, ¿vale? Y solo la cafeína demostró efectos ergogénicos en el tiempo hasta el agotamiento, ¿vale? Entonces es bastante curioso. Luego pues eso, en las intervenciones con respecto a placebo, las anteriores, pues vemos que hay cierta ventaja con respecto a la ingesta de café, ¿vale? Pero no es para nada relevante ni siquiera en la práctica clínica. Entonces vemos que, bueno, estos autores hipotetizaron que quizá el hecho de que incluso el café descafeinado con cafeína no mejora el rendimiento deportivo, llevó a estos autores pensar que existían ciertas sustancias presentes en el café, como el ácido clorgénico, que podrían impedir los efectos ergogénicos del consumo de cafeína a partir del café. Pero lo que pasa es que, como vemos, al final este estudio tenía una muestra muy pequeñita, de 9 adultos sanos activos, y lo que ocurre en este tipo de cosas, y dando una explicación más en torno a la estadística, vemos que, bueno, imagínate que tiene una moneda y la tiras al aire 10 veces, ¿no? Y en 8 de esas veces te sale cara, y en esas 2 últimas veces restantes te sale cruz. ¿Crees que sería una buena interpretación decir que, bueno, existe un 80% de probabilidades de que dé cara y un 20% de probabilidades que dé cruz? Probablemente no. Y de hecho, si tiras la moneda 10.000 veces y te saliera 8.000 veces cara y 2.000 veces cruz, realmente esa moneda tendría algo mágico, ¿no? Realmente esa moneda vendría del Averno o no sé de dónde. Entonces, si nosotros lanzamos la moneda 1.000 veces y vemos que obtenemos, mejor dicho, que 505 veces sale cara y 495 veces sale cruz, pues podríamos determinar o establecer que en torno al 50%, mejor dicho, que existe una probabilidad de en torno al 50% de que salga cara o de que salga cruz, que realmente es lo que más se acerca a la verdad en este caso. Entonces, esto es algo similar con lo que ocurre en estudios que utilizan muestras pequeñitas y no utilizan ensayos cruzados ni tan siquiera, que a veces los resultados del propio estudio son más fruto del azar que de las diferentes intervenciones que se realizan en estos estudios. En este sentido, aunque bueno, este estudio también tiene una muestra pequeñita, aunque fue un ensayo cruzado, pues se ve que tanto la ingesta de cafeína como de café es capaz de disminuir el tiempo, una prueba de tiempo, ¿vale?, para una determinada distancia en comparación con el placebo y el café descafeinado. Y en este ensayo, aunque bueno, en este ensayo de Richardson y colaboradores de 2016 se ve que incluso el placebo mejora el rendimiento deportivo en estos sujetos, ¿vale? Bueno, el principal hallazgo, la principal conclusión que vemos en este estudio es que tanto el café como la cafeína da lugar a mejoras en el rendimiento deportivo similares, excepto, bueno, en este caso el 1RM en el press de pierna, que en este caso la ingesta de cafeína da lugar a un mayor efecto con respecto, perdón, la de café da lugar a un mayor efecto con respecto a la de cafeína, ¿vale? Es un ensayo así bastante peculiar, pero bueno, simplemente quedaros con la idea de que tanto la ingesta de café como de cafeína podrían ejercer efectos ergogénicos. Y de hecho al final el café no es solo cafeína, sino que a través de otras sustancias presentes en el café, como el cafetol o el ácido cafeico, dará lugar a una mayor activación de ciertas enzimas y activación de vías de señalización que en definitiva dará lugar a una mayor translocación de GLUT4 al sarcolema y en definitiva a una mayor entrada de glucosa a la fibra muscular, lo cual se puede traducir en un aumento o un favorecimiento en la síntesis de glucógeno. De hecho hay algunos estudios que incluso se ve que con la ingesta de cafeína por entrenamiento se da lugar a una mayor represión de los depósitos de glucógeno. Lo que pasa es que, claro, se da una dosis muy alta de cafeína, en torno a los 8 miligramos por kilo, que bueno, después del entrenamiento quizás no sea lo óptimo, ¿no?, en este sentido. Entonces, resumiendo todo este apartado, vemos que Hodgson y colaboradores y Richardson y colaboradores, estos dos estudios que hemos mencionado anteriormente, muestran que la ingesta de café ejerce efectos ergogénicos similares al consumo de cafeína anhidra, a igualdad de dosis. El inconveniente que al final es difícil estimar la cantidad de cafeína ingerida porque existe una gran variabilidad incluso dentro del mismo producto. Y a la derecha tenemos una tabla, ¿vale?, de este paper, donde vemos que al realizar el análisis de un producto de café de Starbucks, en este caso, pues vemos que en un día da lugar a 560 miligramos de cafeína por vasito de café, ¿vale?, con respecto a, bueno, otros días que dio incluso una concentración de cafeína, o mejor dicho, una cantidad de cafeína de 260 miligramos aproximadamente. Es cierto que en torno a los 4, 5, al cuarto, quinto y sexto día sí que esta dosis de cafeína se estabiliza,
Pero bueno, el beneficio de la duda está ahí, ¿no? Al final existe una gran variabilidad entre productos y es complicado estimar la cantidad exacta de cafeína que nosotros ingerimos con este tipo de alimentos. A continuación os dejamos una tabla que está adaptada de Eric Tressler, ¿vale? De 2019, donde vemos pues tanto el tamaño de porción de diferentes fuentes de cafeína y la dosis de cafeína que estas fuentes presentan por cada ración. Con respecto a la velocidad de absorción, pues esta va a depender bastante de la fuente, aunque a priori pues, podríamos decir que no existe gran diferencia en esta velocidad de absorción entre las diferentes fuentes de cafeína. Estos variarán pues, en función del volumen y cantidad de la fuente que tomemos, ¿vale? Del pH del alimento, de la concentración de cafeína, etc. Pero podríamos decir que al final la ingesta de cafeína a partir de cápsulas tarda entre 30 y 60 minutos en alcanzar un pico de concentración de cafeína en plasma. Vemos que a través del café y de fluidos, la ingesta de cafeína a partir de estos alimentos daría lugar a 20-40 minutos hasta alcanzar el pico de concentración en sangre. Y los chicles es bastante curioso porque da lugar a tiempos para alcanzar este pico de concentración de cafeína de en torno a 10-20 minutos, ¿vale? ¿Esto por qué se debe? Se debe principalmente a que existe una gran vascularización en la cavidad oral y a través de la ingesta de chicles, pues sí que es cierto que se da una mejor cinética de absorción, o mejor dicho, una cinética de absorción mucho más rápida para la misma cantidad de concentración de cafeína plasmática en sangre, ¿no? Esto puede ser bastante interesante, como después veremos en el ejemplo práctico, de cara a favorecer la cinética de absorción por ejemplo, en competición, ¿vale? Esto es un detalle bastante curioso y que trataremos posteriormente. Y por último, bueno, pues la influencia de genotipos tipo 1 a 2, pues vemos que esto podría modular tanto el timing preentrenamiento como la vida media de la cafeína, ¿vale? Al final sí tenemos un metabolizador lento en esta cafeína a partir de la presencia del alelo C en este gen, pues podríamos dilatar, digamos, la ingesta de cafeína pre con respecto al entrenamiento. Es decir, si estamos diciendo que entre 30 y 60 minutos de separación de tiempo entre la ingesta de cafeína y el inicio de entrenamiento, pues quizá en estos metabolizadores lentos se pueda extender desde 90 hasta 120 minutos, ¿vale? Esto al final es ensayo y error, a no ser que te haga un test genético, ¿vale? Pero bueno, simplemente con ensayo y error pues podríamos ver más o menos cómo fluctúa la respuesta del sujeto a la ingesta de cafeína. Y relacionado con esto último, pues vemos el timing. Y al final es lo que estoy diciendo. Por lo general, entre 30 y 60 minutos pre-entrenamiento debería realizarse esta ingesta de cafeína. Pero al final depende de varios factores, ¿vale? Por ejemplo, la fuente de administración, que hemos tocado anteriormente, la velocidad de vaciamiento gástrico, es decir, no es lo mismo ingerir el café después de comer justamente con respecto a tomarlo 2-3 horas después de esa comida última, ¿vale? El ciclo menstrual y el uso de anticonceptivos. Lo vuelvo a repetir, al final el aumento en los niveles de estrógeno pues podría retrasar la metabolización de la cafeína, puesto que al final el estrógeno compite con la cafeína para su metabolización a nivel hepático, y esto podría, como digo, pues, retrasar un poco la metabolización de la cafeína. Luego vemos otros factores como el tabaquismo y el alcoholismo, el porcentaje de grasa corporal. Repito y vuelvo a recordar que al final la cafeína es una molécula hidrófoba, ¿vale? Y por lo tanto, mayor porcentaje de grasa corporal pues podría atenuar este aumento en la concentración plasmática de cafeína y en definitiva aplanar o achatar, mejor dicho, esta concentración de cafeína frente al tiempo. Y como hemos dicho también, pues la dotación en CYP 1 a 2, que como hemos dicho, podría modular tanto la ingesta pre como la vida media de la cafeína en el organismo. En conclusión, existe una gran variabilidad entre sujetos y en muchas de estas ocasiones pues no nos queda otra que realizar ensayo y error para determinar la ingesta o el timing, mejor dicho, de ingesta óptimo para cada levantador. Pero espera un momento, que al final, si nosotros queremos conseguir un efecto halogénico en competición con la ingesta de cafeína, se nos presenta un inconveniente, y es que no sabemos no sabemos con certeza cuánto tiempo va a durar la competición. Esto puede ser un quebradero de cabeza para aquellas personas que realmente se disputen un puesto por el podio, por ejemplo, y sí que es cierto que se puede estimar, ¿vale? Pero por lo general no se sabe con certeza cuánto tiempo podría durar la competición. Pueden pasar mil cosas en competición y realmente no sabemos con certeza este parámetro, esta magnitud. Entonces dejamos aquí un diagrama de decisiones, ¿vale? Donde vemos, bueno,
tenemos que realizarnos esta pregunta. ¿Podríamos saber si la duración de la competición es de 2 o menos horas? Por ejemplo, en competiciones de movimiento único, como puede ser de pre de banca, quizás la duración de esta competición lo más probable es que sea inferior a 2 horas. Entonces, en este sentido, sí que podríamos decir a esta pregunta, que sí. Y en este contexto deberíamos realizar una sola ingesta con la dosis objetivo, ¿vale? Que depende de cada levantador, entre 30 y 60 minutos antes del primer levantamiento. ¿Que la respuesta a esta pregunta es que no? Pues vemos que deberíamos, o sería aconsejable, mejor dicho, realizar varias ingestas divididas y repartidas hasta llegar a la dosis objetivo durante toda la competición. Por ejemplo, en los descansos entre sentadilla y pre de banca y entre pre de banca y peso muerto, priorizaríamos alimentos líquidos o chicles, porque hemos visto que al final esta cinética de absorción es más favorable de cara a obtener efectos ergogénicos con su consumo. En cualquiera de los casos tenemos que saber que tenemos que individualizar el protocolo y tenemos que probarlo antes de la competición. Esto es fundamental porque si no vamos a llegar a la competición en pañales y no sabemos cómo nos va a afectar el consumo de cafeína realmente. Así que importantísimo individualizar el protocolo y probarlo antes de la competición. ¿Cuándo podríamos probar este protocolo? Sería buena idea pues probarlo en sesiones SBD, ¿vale? Que son bastante cercanas a la realidad de la competición. Y con respecto al timing, pues también decir que, bueno, al final la ingesta de cafeína podría mejorar el rendimiento, sobre todo en las primeras horas del día, ¿vale? Entre las 6 y las 2 de la tarde, incluso un poquito más. Y esto podría ser bastante interesante, sobre todo en aquellos atletas que entrenan por la tarde o simplemente también entrenan por la mañana, pero desean mejorar su rendimiento deportivo cuando la competición es principalmente por la mañana, como muchas veces ocurre, ¿no? Así que, bueno, ahí está ese dato. Y a continuación vamos a hablar sobre los compuestos sinérgicos de la cafeína. Al final, con sinergia me refiero a que los efectos que se producen con la ingesta de dos compuestos es mayor que la suma separada de los efectos de dichos compuestos. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar de la L-tirosina, que bueno, la L-tirosina es un aminoácido que puede encontrarse en ciertos alimentos de origen animal, como productos lácteos, carne, huevos e incluso también en frutos secos, ¿vale? Así vemos que la tirosina es el principal sustrato es el sustrato inicial para la síntesis de catecolamina, como hemos visto, de dopamina, noradrenalina, adrenalina, etc. Vemos que la cafeína podría aumentar la liberación de dopamina y, por lo tanto, como venimos diciendo, para su síntesis se necesita de L-tirosina. La L-tirosina podría aumentar la memoria, disminuir el estrés percibido y aumentar el bienestar, ¿vale? Además vemos que parece que su ingesta no aumenta la síntesis de catecolamina. Esto es un pequeño matiz que hago, sino que atenúa su depleción, ¿vale? Esto, pues bueno, aunque hemos visto que el aumento de catecolaminas podría no ser un mecanismo relevante en los efectos ergogénicos de la cafeína, no es mala idea quizá meter un poco de L-tirosina para asegurar que tenemos un almacén adecuado de catecolamina. En este sentido podría ser interesante aplicar el principio de prudencia y probar la ingesta de L-tirosina con cafeína. Nada, eso es lo que he dicho. Vale, y simplemente, decir que las dosis que se suelen utilizar en roedores son bastante elevadas, ¿vale? Estamos hablando de 150 miligramos por kilo, lo que utilizan en roedores, lo que se traduce, por ejemplo, en que si pesa 80 kilos, un kilo de peso corporal, pues hablaríamos de tomar 12 gramos de tirosina. Pero bueno, generalmente cuando se ingiere con cafeína, se suele usar entre 1 y 2 gramos. La teanina, pues bueno, al final es un aminoácido no proteico en el té verde, que se encuentra principalmente en el té verde, y por sí sola parece ejercer efectos positivos en la relajación, la atención, la ansiedad y la calidad del sueño, ¿vale? En este sentido podemos ver en algunos estudios que parece contrarrestar los efectos secundarios de la cafeína, ¿vale? Entonces, vemos que induce relajación sin producir sedación y, por lo tanto, no atenuaría los efectos principales que buscamos con el consumo de cafeína. Está bastante interesante, como digo, para atenuar los efectos secundarios que puedan derivar del consumo de cafeína. Entonces, dos posibles contextos donde podemos ingerir teanina. Por ejemplo, cuando la ingesta de cafeína es cercana al sueño, ¿vale? Porque se ha visto que podría disminuir, que no eliminar del todo, pero sí atenuar esas consecuencias perniciosas de la cafeína cuando ésta se ingiere en horas cercanas al sueño, ¿vale? Aunque esto dependerá del metabolismo de la cafeína determinado en parte, por decir 1 a 2, pero bueno, quedaros con ese detalle. Y también se puede utilizar como combo para la mejora de la concentración. Esto no solo nos interesa de cara a, por ejemplo, el estudio, ¿vale? Sino también de cara a la realización de movimientos que técnicamente son complejos.
En este sentido, pues bueno, en el powerlifting, gracias al señor, pues los movimientos que se usan en competición no es que sean muy complejos en comparación con otras disciplinas deportivas, pero puede ser interesante, eso es totalmente obvio. Y entonces, bueno, la ingesta que se suele utilizar de L-teanina en este tipo de estudios, pues vemos que ronda los 100, 200 miligramos, ¿vale? Equiparando dosis de teanina con cafeína. Es decir, si ingiero 100 miligramos de cafeína, pues ingeriría 100 miligramos de teanina y lo mismo para los 200 miligramos, ¿vale? El inconveniente que veo yo de todo esto, que bueno, que al final se ingiere grandes dosis de teanina, no se ha realizado ningún estudio donde se ingiera una gran cantidad de cafeína, como puede ser en algunos casos de powerlifters junkies, ¿vale? Con la cafeína, y no sabemos en este contexto cuál sería la dosis necesaria de teanina para paliar estos efectos secundarios, si es que lo hubiera. Entonces, bueno, queda ahí ese interrogante, pero al final ya os digo que muchas veces se trata de ensayo y error, ¿vale? Por último, el último de los compuestos que vemos aquí es la teacrina y como vemos tiene una similitud estructural bastante parecida a la cafeína y por lo tanto va a actuar también antagonizando los receptores de adenosina A2 en este sentido, ¿vale? También se denomina ácido 1,3,7,9 tetrametilúrico, para los amigos teacrina. Y la teacrina pues tiene una serie de peculiaridades con respecto a la cafeína que merecen ser mencionadas, cuanto menos. Vemos que sus efectos no merman, o parece que no merman, tras 8 semanas de uso continuado, cosa que sí que parece ser con la ingesta continuada de cafeína, como ahora después veremos en la siguiente diapositiva. Vemos que existe o da lugar a una mayor vida media que la cafeína, ¿vale? Si la cafeína veníamos diciendo que tardaba entre 3 y 6 horas esa vida media, ¿vale? Que podría oscilar incluso entre las 2 y las 10 horas. En este caso hablamos de entre 16,5 horas y 26,1 horas, ¿vale? Esto depende de la dosis. Si bien es cierto que esto puede favorecer una mayor ventana de oportunidad de cara a mejorar el rendimiento deportivo, yo personalmente no lo veo una ventaja como tal, porque bueno, al final cuando se ingiere la cafeína se ingiere para un propósito determinado y generalmente ese propósito determinado en el contexto deportivo suele ser de corta duración o media duración. Entonces yo personalmente no lo veo una ventaja como tal e incluso si utilizamos grandes dosis pues podría ocurrir que debido a la gran vida media de esta molécula pues nos podamos topar con molestias sobre todo de cara a conciliar el sueño, ¿no? Con problemas de cara a conciliar el sueño. Entonces, bueno, más que una ventaja, incluso en algunos contextos podría ser poco interesante. Eso sí, incluso paradójicamente, con toda esta chapa que estoy diciendo, a bajas dosis en modelos roedores se ha visto que incluso podría mejorar la conciliación del sueño a diferencia de la cafeína. No sabemos a través de qué mecanismo sucede todo esto, pero es bastante curioso. Inconveniente, pues bueno, que al final a igualdad de dosis es 10 veces más cara que la cafeína. Así que bueno, si te pica la curiosidad y tu economía te lo permite, pues puedes probarla. Y últimamente, bueno, por último decir que la dosis que se suele utilizar es de 200, 300 miligramos, ¿vale? Uno de los últimos apartados que vemos, pues la de la cafeína y la tolerancia. Y es que es probable que muchos powerlifters y atletas de fuerza que me estén viendo hasta este punto, si os habéis quedado hasta aquí, pues probablemente tomen bastante cafeína, o ya no bastante cafeína, sino que la tomen de forma habitual. Entonces, desde siempre los estudios científicos nos han mostrado que la ingesta continuada de cafeína podría dar lugar a un aumento de la tolerancia y por lo tanto una atenuación en el efecto ergogénico de esta sustancia. ¿Por qué se debe esto? Pues principalmente a una modulación al alza, ¿no? Del receptor de adenosina A1, de los receptores de 5-hidroxihistamina 1 y 5-hidroxihistamina 2 y los receptores de GABA, ¿vale? Y a la contra, una regulación a la baja de los receptores de adenosina 2A. Esto en teoría puede dar lugar a una disminución de los efectos ergogénicos y de los efectos que produce la ingesta de cafeína a nivel general. ¿Qué pasa? Que al final estudios como el de Lara y colaboradores vemos que, bueno, a lo largo de 20 días de consumo continuado, ¿vale? Vemos que a pesar de mostrar efectos ergogénicos, esto disminuye ligeramente en los test de ejercicio que estos autores realizan en un grupo de sujetos entrenados, ¿vale? Parece ser, por tanto, buena idea utilizar la cafeína en sesiones puntuales clave del microciclo semanal, porque como vemos con la ingesta continua de cafeína, al ingerir la misma dosis de cafeína, pues se ve que atenúa pues, sus efectos ergogénicos. Y en este sentido,
para evitar y ser prudente y no tener que subir demasiado la dosis para seguir manteniendo estos efectos ergogénicos, pues podría ser interesante consumirlo en ciertos momentos, en ciertos días de la semana que sean clave de cara a la programación y planificación del sujeto, ¿vale? Además tenemos que saber que, bueno, de cara a realizar descargas de cafeína tienen que ser en momentos muy bien pensados de la preparación, porque generalmente existe ese, entre comillas, ¿no?, síndrome de abstinencia, donde vemos que comienza entre las 12 y 24 horas y ocurre en máximo, ¿no?, su aplicación, o sea, los efectos secundarios, digamos, que alcanzan su máximo en torno a las 20-48 horas y vemos que son nada interesantes a nivel de nerviosismo, de dolor de cabeza, irritabilidad, sensación de fatiga, etcétera. Entonces, bueno, hay que saber aplicarlo muy bien, esta descarga de cafeína. Y un error que por lo menos yo veo personalmente bastante es que con el objetivo de sensibilizar al sujeto, o el levantador en este caso, a la ingesta de cafeína, lo cierto es que se suele realizar una descarga justo antes de la competición, ¿no? Generalmente en el tapering. Esto yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque al final se da lugar a una disminución. Mentira, se da lugar a todo este síndrome de abstinencia y daría lugar a una mayor sensación de fatiga. Y esto a nivel mental del atleta, pues le puede perjudicar bastante y pensar que no está recuperándose adecuadamente de la competición. De cara a la competición, mejor dicho. Entonces, en esta semana de tapering, o lo que dure el tapering, yo personalmente no eliminaría la ingesta de cafeína y de hecho, de cara a la competición sería interesante aumentar ligeramente la dosis de cafeína a emplear, ¿vale? Así que nada, dicho todo este conocimiento sobre la cafeína, vamos a nuestro ejemplo práctico, que es de Víctor, ¿vale? Y antes de nada deberíamos saber una serie de cosillas antes de comenzar. Y es que, bueno, Víctor, como sabéis, compite en la categoría menos 105 y actualmente entrena 5 sesiones a la semana y en 2 de ellas consume cafeína. Este detalle es bastante importante. Hay datos que también merecen ser destacados, pero estos son los dos más importantes de Víctor, ¿vale? Y Víctor, pues, me ha comunicado que en sesiones normales, normales entre comillas lo pongo, ¿vale? Porque sus sesiones normales, pues, ya sabemos cómo son, de exigentes, me dice que toma un café doble antes de entrenar, en torno a unos 200 miligramos, que constituiría en torno a unos 2 miligramos por kilo. Luego vemos que sesiones demandantes, ¿vale? Vemos que toma un café doble más 400 miligramos de cafeína, lo que supondría 600 miligramos, es decir, 6 miligramos por kilo. Vemos que en sesiones muy pesadas, sobre todo orientadas a obtener récord personal y sobre todo también en competición hace el mismo procedimiento, vemos que toma café doble más 600 miligramos de cafeína, lo que sería una dosis total de 8 miligramos por kilo. Y generalmente en competición, aquí lo subdividido este apartado, vemos que toma un café doble más 400 miligramos de cafeína antes de la sentadilla y vemos que los 200 miligramos restantes los toma antes de realizar la banca. Además, Víctor me comunica que ingiere la cafeína entre 30 y 60 minutos previos al inicio del entrenamiento y no experimenta efectos secundarios con su consumo actual. A priori es un protocolo y una estrategia muy acertada, ¿vale? Lo cierto es que cuando me lo comunicó yo dije, joder, qué bien lo hace, qué bien lo hace Víctor, ¿no? Pero quizás podríamos dar un pequeño matiz, siempre me gusta hilar fino en este tipo de casos, sobre todo esto que es un atleta de élite y uno de los mejores a nivel nacional, ¿vale? Y simplemente vamos a ir señalando qué podríamos modificar. En este primer recuadro, pues bueno, los de sesiones normales, demandantes, muy pesadas, la verdad es que es un enfoque muy bueno, tal y como lo hace Víctor, pero quizá en competición sí que se podría mejorar un poco la distribución de cafeína, ¿vale? En este sentido, pues vemos que toma café doble más 400 miligramos antes de sentadilla, quizá demasiada dosis antes de la sentadilla, ¿vale? Y luego vemos que toma 200 miligramos restantes en el pre de banca, antes de realizar el pre de banca, perdón. Entonces, quizá para hilar un poquito mejor, podríamos utilizar 400 miligramos antes de la sentadilla, que pueden ser 2 cápsulas de cafeína aproximadamente. Vemos que podría tomar 200 miligramos pre-banca, ¿vale? A base de café y chicle, y otros 200 miligramos peso muerto a través de café y chicle. ¿Por qué café y chicle? Porque hemos visto que la cinética de absorción se ve mejorada o se ve optimizada cuando utilizamos estas fuentes de alimentos, ¿vale? Con respecto a la ingesta,
viendo la ingesta viendo las fuentes de ingesta de cafeína de Víctor, que son habituales, lo cierto es que es acertado ingerir esta dosis de cafeína entre 30 y 60 minutos previos al inicio del entrenamiento. De hecho, lo que hace Víctor es tomarse el café o las cápsulas de cafeína, o las dos cosas, justo antes de movilizar. Y entre que moviliza, calienta, realiza las aproximaciones y demás, ahí se le va ese tiempo. Así que a priori no veo ningún inconveniente y de hecho lo veo bastante acertado. Además, vemos que no experimenta efectos secundarios con su consumo actual, lo cual es bastante positivo y nos indica que, oye, por lo menos no se está excediendo con la dosis que consume. Así que en este sentido, si el atleta no experimenta efectos secundarios, de lujo. Entonces, ya para finalizar, damos esa pequeña pregunta retórica, ¿no? La de la descarga de cafeína. Entonces, ¿cuándo podría ser interesante realizar esta descarga de cafeína? Pues puede ser buena idea unos días después de la competición, ¿no? ¿Por qué unos días después? Y no justo después, porque al final la fatiga que se genera con la competición, en ese día de competición, es bastante elevada, ¿vale? Y el hecho de quitar la cafeína del tirón, como hemos visto, a las 12-24 horas y de 20 a 48 horas, que es cuando se potencian al máximo todos estos efectos secundarios, pues vemos que realmente Víctor se sentiría en la mierda, se sentiría muy fatigado, con dolor de cabeza y demás. Entonces no es mala idea que hasta que no se haya recuperado un poco de la competición y demás, no realicemos esta descarga de cafeína. ¿Durante cuánto tiempo? Pues esto depende. Muchos autores nos dicen que en torno a 1 o 2 semanas e incluso 4 semanas. Esto va a depender sobre todo de la dosis que haya estado consumiendo anteriormente, pero en el caso de Víctor en torno a unas 2 semanas podría ser suficiente para resensibilizar su organismo a la ingesta de cafeína. Así que bueno, hasta aquí la presentación y nos vemos en futuros vídeos. Así que un abrazo.